programa de hoy, en la víspera de su viaje a China, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que pedirá a su homólogo Xi Jinping la liberación de Jimmy Lai, un empresario católico y defensor de la democracia condenado por criticar al gobierno chino. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana comparte con EWTN Noticias sus impresiones sobre la situación del país a 5 meses de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses. En Costa Rica, la nueva presidenta Laura Fernández inicia su gobierno con un mensaje de mano dura contra el narcotráfico y un ambicioso plan de reformas profundas del Estado. Analizaremos este arranque de gestión. A 3 meses de las elecciones en Haití, la violencia de las pandillas no cesa y obliga al desplazamiento de familias enteras que huyen para salvar sus vidas. El crucero afectado por un brote de hantavirus navega ahora hacia el puerto de Rotterdam tras completarse en Tenerife la evacuación de 140 pasajeros. Hola Natalie, comenzando el programa. Comenzamos el programa, Eddie, como siempre, desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de San Pancracio empezamos las noticias desde Estados Unidos con el presidente Donald Trump anunciando que planteará en su próxima reunión con el presidente chino Xi Jinping la liberación de Jimmy Lai, empresario de las comunicaciones. Trump viajará a Beijing este miércoles 13 de mayo con una agenda centrada en comercio, Taiwán e inteligencia artificial. Jimmy Lai es un hombre de negocios católico y defensor de la democracia en Hong Kong. Fue condenado a 20 años de prisión en febrero de este año por criticar al gobierno chino bajo una ley de seguridad nacional ampliamente cuestionada por Estados Unidos. Frente a la Casa Blanca, familiares de presos políticos chinos se manifestaron bajo la lluvia para exigir su liberación. El propio Trump se mostró favorable a su excarcelación en rueda de prensa esta mañana desde el despacho Oval. Le causó muchos problemas a China. Intentó hacer lo correcto, no lo consiguió. Fue a la cárcel y a la gente le gustaría que saliera. A mí también me gustaría verlo libre. Así que volveré a plantear el tema. Ya lo he hecho antes. Por otro lado, los obispos de Venezuela se reunieron la semana pasada con el Papa León XIV, con quien compartieron sus impresiones sobre la situación del país 5 meses después de un hecho que ha marcado un punto de inflexión. Desde que las fuerzas estadounidenses especiales capturaron a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Venezuela atraviesa una etapa incierta con muchos interrogantes sobre su futuro. Victoria Cardiel, corresponsal de WT en el Vaticano, entrevistó al presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Jesús González de Zárate. Veamos. Monseñor Zárate, han pasado varios meses desde los acontecimientos del 3 de enero que culminaron con la captura de Nicolás Maduro. Ante este escenario, ¿cómo percibe la situación del país? Bueno, a lo largo de estos meses nos hemos hecho muchas preguntas y todavía no tenemos suficientes respuestas. Ciertamente hay un cambio producto de que ya no está quien antes ocupaba la primera magistratura, pero también hay una continuidad en los actores a nivel político. Y aunque se dan algunas señales de distensión en cuanto a las relaciones con el conjunto de la sociedad, como decía antes, todavía quedan como muchas preguntas no resueltas de cuál será el futuro inmediato de Venezuela. Hay muchos anuncios, ha habido diversos convenios, las relaciones con los Estados Unidos se han normalizado, se ha señalado una hoja de ruta sobre la que diversos sectores de la sociedad han presentado algunos cuestionamientos y por eso, pues, ante una situación tan compleja, me atrevo a decir que todavía quedan muchas respuestas en la mente, muchas preguntas en la mente y en el corazón del pueblo venezolano que todavía no están respondidas. Está en contacto con muchas familias de Venezuela. ¿Qué es lo que le transmiten? ¿Cuáles son los sentimientos predominantes de la sociedad venezolana en este momento? Bueno, el primer sentimiento fue un sentimiento de expectativa, esperanzada. Creo que a pesar de las dificultades que hemos vivido por más de 2 décadas en Venezuela, hemos aprendido a conservar las esperanzas y a disponernos aún en medio de la adversidad para encontrar canales de solución. Entonces, ante esta nueva realidad, pues surgieron muchas esperanzas, fundamentalmente de mejoras en el campo económico, dado que los primeros anuncios iban en este orden de ideas. Sin embargo, eso todavía, después de 4 meses, no se ha materializado. Se habla mucho, pues, de la colocación del petróleo, de mejores precios, de convenios con diversas empresas,
pero la vida concreta del venezolano sigue sufriendo las mismas carencias que hasta ahora. Subida constante de los precios, depreciación del salario, imposibilidad de acceso a algunos servicios o las deficiencias de esos mismos servicios, y eso pues también pues crea desánimo. También se esperaban decisiones más concretas en el ámbito de lo político que todavía no han llegado a materializarse, y por lo tanto pues quedan esas inquietudes. En febrero fue aprobada una ley de amnistía a través de la cual se han excarcelado, se han puesto en libertad a varios cientos de presos políticos, aunque no a todos, según han hecho notar varias organizaciones internacionales. ¿Cómo ha visto usted este proceso? Bueno, desde el principio dijimos que un fundamento para el reencuentro de la nación es que todos puedan ejercer libremente sus derechos ciudadanos. Y en ese sentido resultaba especialmente significativo la liberación de los presos políticos, no la excarcelación. La excarcelación significaría pues que salen del centro de detención, pero todavía quedaría restringida su actividad por medidas judiciales, sino la total liberación, o sea, el que se reconociera pues la plena libertad de todos. En ese sentido, pues había una aspiración general de que la ley de amnistía ayudara a realizar ese objetivo común. Sin embargo, pues en su redacción, en su formulación, pues no se tomaron en cuenta algunas situaciones que debían haber sido sujeto de esta disposición, y aunque en un primer momento hubo mayor diligencia en la aplicación de la ley de amnistía, luego ha habido pues como un retardo, un ralentarse la acogida de estas medidas, incluso hasta decir de que podría ser ya no necesaria, pues que ya había cumplido sus objetivos. Consideramos nosotros desde la Iglesia que mientras exista un ciudadano que considere que está preso porque en razón de sus ideas políticas o de sus opiniones personales sobre la realidad del país, pues difícilmente podremos estar tranquilos y construir en paz una mejor sociedad. ¿Qué papel ha tenido la Iglesia en concreto en este proceso de amnistía? Sí, constantemente llegan a la Conferencia Episcopal solicitudes de intervenir en el caso de los presos políticos. Hemos hecho pues lo que está a nuestro alcance. No siempre los caminos están abiertos. Precisamente ha sido un tema difícil de tratar, no solo a nivel de la Iglesia, sino también de otras organizaciones gubernamentales, incluso para muchos gobiernos. En el caso de los detenidos extranjeros, ha sido difícil alcanzar pues un diálogo fluido que ayudara pues a dar respuesta a esta difícil situación. La Conferencia Episcopal Venezolana estuvo el lunes con el Papa León XIV en el Vaticano. ¿Qué es lo que les ha transmitido el Santo Padre? Sí, bueno, estuvo muy atento. Él es conocedor de la situación de Venezuela. Sus preguntas e inquietudes hacia nosotros iban de cara fundamentalmente a el papel que podemos jugar en ese ámbito de reencuentro del pueblo venezolano y en el ámbito de la unidad interna de la Iglesia, que hemos tratado de conservar a lo largo de los años, en un esfuerzo continuado de parte de los obispos y también con nuestros sacerdotes, con nuestros religiosos, con nuestros laicos, para que la Iglesia pueda ser testimonio de lo que anuncia. O sea, difícilmente podríamos anunciar el reencuentro de los venezolanos, la reconciliación, la convivencia amistosa, si se vieran divergencias en el ámbito de la Iglesia. Entonces, un trabajo, una iniciativa constante
tengo 18 años como obispo y puedo dar testimonio de ello a lo largo de todo este tiempo, ha sido conservar la unidad interna de la Iglesia, superar las diferencias en el reconocimiento de la pluralidad de posiciones, para así poder testimoniar ante el mundo y ante la sociedad, pues que lo que anunciamos es verdad, que es posible el amor fraterno, que es posible superar las diferencias a través de la fraternidad, la solidaridad. Usted ha nombrado antes la necesidad de perdón, la necesidad de reconciliación, pero muchas familias han sufrido muchísimo durante estos años y puede que sea complicado para ellos. ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo la Iglesia hoy a la sociedad venezolana? Bueno, por eso decía que no es un perdón que signifique olvido. Decía que partiendo de la realidad de lo que ha sucedido a lo largo de los años, pues hay situaciones que nunca debieron suceder, hay responsables de esas situaciones, o sea, no podemos decir que ya todo pasó, que la crisis no existe, no, las situaciones partiendo de eso y anteponiendo el valor de la justicia, hay que sanar los corazones desde la verdad cristiana y desde que es la de la mayor parte de nuestro pueblo y bueno, ir más allá de simplemente pensar que la venganza, la retaliación, la competitividad vaya a ser lo que vaya a dar respuesta. O sea, por experiencia personal veo que incluso algunos presos políticos que daban testimonio de que en la cárcel aprendieron a rezar, o sea, retomaron su encuentro con el Señor, volvieron porque la situación difícil les llevaba pues a tener que poner su confianza en el único que se puede poner la confianza y que no defrauda, porque si no podían tener acceso a la justicia, no tenían la posibilidad tampoco ni siquiera de acceder a sus familiares. Hubo presos políticos que durante meses no pudieron tener ni siquiera una entrevista con sus familiares cercanos, cuando pues no podían poner su confianza en otra cosa, lo colocaron a Dios y desde ese encuentro también pues fueron sanando las heridas de su corazón y entienden hoy pues que si bien reconocen que son hechos muy duros, muy graves, se puede ir más allá. Lo que puede hacer el amor, que puede ir más allá, la misericordia hace valer la justicia, pero va incluso más allá de la justicia. Monseñor Zarate, gracias por esta entrevista a EWTN Noticias. Bueno, gracias a ustedes. Como decía antes, pues la oportunidad de una entrevista como esta permite que otras personas conozcan más de Venezuela, nos encomienden en sus oraciones y estén siempre como apoyo a las buenas iniciativas que se puedan realizar a favor de nuestro país. Y tras la evacuación de los últimos pasajeros, el crucero MV Ondius, donde brotó el hantavirus, navega hacia el puerto holandés de Rotterdam, luego de dejar la isla de Tenerife. Se calcula que llegará el 17 de mayo y se someterá a saneamiento. 3 viajeros murieron por el virus. Los 140 pasajeros de 19 nacionalidades y parte de la tripulación fueron repatriados a Holanda y sus países de origen, señala la BBC. El jefe de la Agencia de la Salud de Naciones Unidas informa que tras la evacuación no hay ningún signo de un brote mayor de hantavirus en la nave, pero la Organización Mundial de la Salud no descarta que pueda haber más casos confirmados. El hantavirus ataca principalmente a los pulmones y es transmitido por contaminación a causa de roedores. Hacemos una pausa y al volver, Costa Rica inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Laura Fernández con un mensaje firme contra el narcotráfico y la implementación de reformas. Lo ofrecemos en análisis. Además, en Argentina una congregación de monjas lidera un voluntariado que confecciona ornamentos sagrados para parroquias de bajos recursos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Costa Rica inicia una nueva etapa política con la juramentación de Laura Fernández como presidenta para el periodo 2026-2030. A sus 39 años asume la presidencia del país centroamericano y promete mano dura contra el crimen organizado, además de profundas reformas al Estado. Para profundizar estamos conectados con Luis Fernando Calvo, director del Instituto Tomás Moro de Estudios Políticos de Costa Rica. Luis Fernando Calvo, bienvenido. Hola Natalie, qué gusto estar aquí nuevamente para conversar de este tema tan importante.
¿Qué representa para Costa Rica tener a Laura Fernández como la segunda mujer presidenta en la historia del país? Bueno, algo bien particular, ¿verdad? Porque además vemos que hay representación femenina en importantes lugares de decisión, ¿verdad? Es decir, en este momento, por ejemplo, en efecto, ¿verdad? Quien ostenta la presidencia de la República es una mujer. Se llama Laura, igual que la primera mujer que es el presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla. Luego la Asamblea Legislativa también, de hecho, está en manos en este momento de una mujer, Yara Jiménez. Y así también en otros puestos de importancia. Entonces, bueno, digamos que marca un hito en cuanto a la participación femenina en el servicio público, ¿verdad? Que al fin y al cabo, pues, digamos, no es que nos interesen particularmente las cuotas, es decir, la idea es que sea una cuestión de idoneidad, por supuesto, que al fin y al cabo quienes ocupen estos cargos tengan ante todo una genuina vocación de servicio al bien común. También Luis Fernando, la nueva jefa de Estado, en su juramentación ha prometido mano dura contra el crimen organizado. ¿Cómo está el tema de seguridad en Costa Rica? Esa es una de las grandes preocupaciones de los costarricenses, hay que decirlo con toda claridad. Es decir, es un problema que hemos visto que se ha venido incrementando, se incrementó dramáticamente durante la administración Chávez Robles. Recordemos que Costa Rica históricamente es un país con bajos niveles de criminalidad, con bajos niveles de delincuencia significativa, pero eso ha venido cambiando dramáticamente en los últimos años. Por eso vemos que la presidente Laura Fernández ha dado mucha importancia a esta cuestión, por ejemplo, en su discurso tras el traspaso de poderes, tras ser juramentada, ¿verdad? Ella habla ciertamente de mano dura, habla de, por ejemplo, aumentar, ¿verdad? Que también sobre esto hubo alguna controversia, ¿verdad? Porque ella dijo que vamos a aumentar el año carcelario, ¿verdad? Y algunos dijeron que, bueno, que ya de por sí el año carcelario era de 360 días, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hubo una cierta controversia, pero ciertamente lo que ella ha señalado es que quiere darle muchísima importancia a la mejora de la situación ciudadana. Ella habla de alcahuetería, ¿verdad? Y esto se enmarca en, digamos, unas controversias importantes que ha tenido el Poder Ejecutivo en los últimos años con el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, ella señala, ¿verdad?, una pretendida alcahuetería de jueces que tratan con mano suave a los delincuentes, ¿verdad? Entonces, sabemos que este es un tema de importancia, pero también en Costa Rica hay otros problemas significativos que atender, pero por supuesto, claro, vemos diariamente asesinatos, ajusticiamientos, vemos infiltración del narcotráfico en importantes sectores de la sociedad y del sector político. Entonces, pues bueno, esto por supuesto debe ser atendido y creo que la presidenta hace bien en señalar esto. Pero ella en general también habla de una tercera república, ¿verdad? Es decir, recordemos que en Costa Rica, pues, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con José María Castro Madrid, se funda la Primera República. Luego, en el año 1948-49, se funda precisamente la Segunda República con José Figueres Ferrer, y ella está hablando de una tercera república. No sabemos exactamente a qué está apuntando, si es una nueva constitución, una asamblea constituyente, ¿verdad? Lo cual, para algunos de nosotros, pues, es una verdadera caja de Pandora. Pero en todo caso ya veremos exactamente qué estaba pensando ella cuando hace referencia a la fundación de una tercera república. Luis Fernando, Laura Fernández se ha identificado públicamente como católica y defensora de la vida, y también se ha hecho ver esto en su juramentación. Pero ¿qué expectativas genera esto en cuanto a derechos fundamentales ahora en su nuevo gobierno? Bueno, yo creo que ella en efecto, ¿verdad?, se ha posicionado claramente en estas posturas. Para su inauguración, pues para su juramentación, invitó a un sacerdote católico muy conocido en Costa Rica, el padre Sergio Valverde, y a su vez invitó a un pastor protestante, ¿verdad?, para que también dirigiera una oración, ¿verdad? Recordemos que el Estado costarricense es oficialmente católico, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que habría que haberlo manejado de manera distinta, ¿verdad? En efecto, yo creo que, digamos, ella va a mantener la línea del presidente Rodrigo Chávez, el presidente saliente, ¿verdad?, que en general
ha sido respetuoso del derecho a la vida y, por ejemplo, al final cumplió su promesa de reformar el protocolo de aborto impune, que era digamos, un protocolo que nos dejó la administración anterior, del 2018 al 2022. Y entonces yo creo que en ese sentido digamos, se ofrece una perspectiva positiva, ¿no? Esperamos que así sea, Luis Fernando Calvo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Natalie, qué gusto. Por otro lado, en Haití, una nueva ola de violencia de las pandillas en Puerto Príncipe hizo que cientos de personas tengan que dejar sus hogares este fin de semana. Las familias se fueron cargando a sus niños con lo poco que tenían. Varios se refugiaron en la carretera camino al aeropuerto internacional Toussaint-Louverture. La organización Médicos Sin Fronteras indica que algunos de sus hospitales estuvieron en medio de los enfrentamientos y que atendieron a más de 40 heridos de bala. Las pandillas se han apoderado de más del 90% de la capital desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Según la policía, secuestran, saquean y realizan otra serie de crímenes en el campo. La nación está regida por un gobierno interino hasta las próximas elecciones del 30 de agosto. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones señala a inicios de este año que la violencia de las pandillas ha desplazado a más de 1 millón de personas en el país. Llevamos la mirada hacia Argentina, donde las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús lideran un voluntariado en un taller de costura de ornamentos litúrgicos y buscan la multiplicación de esta acción solidaria en favor de más parroquias en la periferia de Buenos Aires. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta. Los días miércoles, en el barrio porteño de Recoleta, las hermanas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús desarrollan el taller de ornamentos litúrgicos. Allí transcurre la mañana de trabajo entre agujas, hilos, tijeras y muchos metros de tela y con un propósito firme: vestir al Señor en los sacerdotes de las parroquias más pobres del país, muchas de ellas en zonas rurales, en aquellos lugares que el Papa Francisco solía llamar las periferias geográficas y existenciales. Es sentir que están haciendo un servicio a la sociedad y a la iglesia, hacia los lugares más vulnerables, ¿no? Porque ahí van a llegar vestimentas para bebés, porque llega la misión a través de los rosarios, a través de que se pueda celebrar la Eucaristía en otros lugares. Es como ese entusiasmo, ese estar contento. Se van contentas de acá, se van contentas porque sienten que están sirviendo a la iglesia, al mundo. En otra mesa, varias mujeres hacen rosarios y tejen ropa de bebé, que luego son entregados a distintos centros de ayuda a la mujer. Así las mamás de bajos recursos pueden tener prendas para abrigar a sus hijos. Me hace acordar la pregunta que me hace mi marido: ¿qué vas a coser? ¿Qué vas a hacer ahí? Las chicas, pero ¿qué edad tienen esas chicas? Son grandes, pero yo lo paso bien. Sé que hago ornamentos, aprendí a hacerlos porque realmente no tenía idea de lo que era. Siento mucha paz, mucha alegría, me siento útil haciendo algo por la iglesia y sobre todo por la gente necesitada. Los sacerdotes están muy solos y sobre todo los del interior. En el espacio se realizan casullas, albas, estolas, cíngulos, corporales, manteles. Todos los ornamentos litúrgicos se confeccionan desde hace décadas con distintas voluntarias que destinan su tiempo en esta obra misericordiosa. Acá he conocido he sacado tan buenas amigas. He llorado también la muerte de amigas que han colaborado mucho en esta casa. Y siempre yo lo primero que tengo es agradecimiento a las hermanas que nos dan este espacio, porque si no, no podríamos cumplir esta tarea. O sea, tenemos este salón lindísimo, con luz, con sol, con la Virgen que nos protege y nos escucha desde hace tantos años. Así que para mí siempre digo gracias a las hermanas. El taller se sustenta económicamente con una colecta mensual de la misa, con donaciones de los fieles. También hay gente que colabora con telas o sábanas para los corporales, que después ellas cosen y bordan a mano. Esto, por ejemplo, para la estola.
Historias de vida, historias de amor, historias de esperanza, historias de superación, historias de voluntariado. Un taller que fue fundado en 1917, 109 años de vida. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.